Ciao ragazzi, buon pomeriggio, come están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren excelente. Bueno, primero que nada, pues pido una disculpa porque el día de ayer se me dificultó muchísimo impartir la sesión, pero bueno, no se preocupen, ahorita ya lo resolvemos y bueno, les voy a empezar a introducir, bueno, los voy, mejor dicho, a empezar a introducir a lo que es un tema nuevo. ¿Ok? Hoy voy a empezar con lo que es la primera parte de este tema y ya el siguiente martes lo vamos a seguir pues profundizando, obviamente también con ejemplos y vamos a seguir practicando con lo que es la parte de pronunciación. Igual en cuanto a sus actividades, ya las verifiqué, ya las chequé. Estoy terminando de calificar, estén muy pendientes de su calificación y si no hacen dudas al respecto, pues ya saben que con mucho gusto podemos platicar pues ahora sí de forma privada. ¿Ok? Correcto. Bueno, entonces vamos con lo que es el nuevo argumento, que es la introducción a la morfología. Hasta ahora, chicos, pues hemos estudiado cómo suena el italiano en sí, ¿no? Prácticamente nos metimos a la parte de fonética y fonología y pues fuimos viendo lo que es prácticamente cómo suenan las letras y cómo se van articulando pues todos los sonidos del italiano, ¿no? También fuimos viendo lo que es las combinaciones específicas que podemos llegar a encontrar con lo que es dobles consonantes, consonantes con vocales, etcétera, etcétera. Que, bueno, les recomiendo mucho repasar igual esa sesión. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a introducirnos o vamos a empezar a estudiar cómo es que se construyen en sí las palabras o cómo esas palabras pues forman frases, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos con lo que es la introducción o la definición, mejor dicho, de morfología. ¿Qué es la morfología? Y nos dice aquí, la palabra morfología viene del griego morfe, forma, y logos, estudio. Es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, sus formas y las reglas para combinarlas, ya sea género, número o conjugaciones. Entonces, en 100 palabras mucho más sencillas, la morfología en un idioma es la estructura de las palabras, ¿ok? Sin esta, pues, está complicado. Entonces, la fonética cuando la vimos, o la fonología en sí, dijimos que la fonética, pues, prácticamente estudia los sonidos físicos y la fonología, la función de los sonidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando es fonética, si nos guiamos de lo que es el uso de los sonidos físicos, pues en sí nos guiamos de cómo se va pronunciando cada una de estas letras. Por ejemplo, la R, cómo es que se pronuncia, ¿no? Y la fonología, pues un ejemplo de fonología en sí, pues las diferencias entre cada sonido que podemos producir, ¿ok? Ahora, en morfología vamos encontrando, pues, les puedo decir, pues, ¿cómo les digo? O vamos a entender, mejor dicho, cómo es que vamos a construir esta palabra, ¿ok? Entonces, les voy a dar un ejemplo. La palabra gato, gato. En traducción, pues claro, gato, ¿no? La raíz de esta palabra, si nos vamos a ya ahora sí entender un poquito la morfología o la estructura en sí de esta palabra, va a ser gat. Gat es la raíz de nuestra palabra. Y la O sería nuestra terminación. Ah, mis, ok, todo muy bien, pero ¿qué nos sirve saber esto? Pues en sí, la raíz tenemos que entender que contiene la idea principal de la palabra. Sin la raíz, obviamente no va a tener una buena estructura. Y la terminación, ¿para qué sirve? Pues obviamente nos va a determinar o proporcionar en sí la información gramatical. ¿Ok? ¿A qué me refiero con lo que es esa parte de definición gramatical? Pues aquí, por ejemplo, con la palabra gato,
Si nos vamos a qué tipo de palabra es, pues es un, obviamente, sustantivo, ¿no? Y si me voy a definir el género y el número, es un sustantivo masculino singular, ¿ok? Pero ¿cómo sabemos eso? Pues bueno, guiándonos de la morfología, ¿ok? La morfología va a comprender las dos partes, tanto la raíz de la palabra como la terminación. Si nosotros empezamos a definir esta parte, va a ser más sencillo poder entender mejor la estructura de todo el idioma y claramente modificar estas palabras, ¿no? Palabras como sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque realmente esta estructura que les estoy mostrando no es de que pasa solo con este sustantivo. Realmente esta idea de la raíz y terminación se va a mantener con todo tipo de palabra, ¿ok? Entonces, les voy a dar un ejemplo siempre con esta palabra. Gato, dijimos que la terminación o es masculino singular, ¿ok? Pero supongamos que yo quiero decir gatos. Entonces, modifico la palabra, que obviamente que esto es, esa parte de las terminaciones las vamos a ver la siguiente semana. Les voy a explicar todo lo que es género y número, ¿ok? Lo que es prácticamente el plural de gato es gatti. La raíz sería gat nuevamente y la terminación en sí sería la i, ¿ok? Terminación en i es en sí masculina plural, ¿ok? ¿Cómo sé eso? Pues claramente estudiando lo que es las terminaciones, que eso es lo que les comento que vamos a ir viendo la siguiente semana, ¿ok? Entonces, ok, aquí ya identificamos dos partes importantes, que nuevamente yo modifiqué la palabra guiándome de la raíz, porque si lo notan en sí, la raíz sigue siendo la misma, no la estoy cambiando, ¿ok? Gat, gat, misma raíz. ¿Qué cambia? Pues claramente lo que sí está cambiando es nuestra terminación, ¿ok? Entonces, yo prácticamente, al momento que yo conozco la estructura de la palabra en sí, la raíz, puedo ir modificando la palabra, claramente guiándome, perdón, también de la regla de género y número, ¿ok? Entonces, si yo me sé las terminaciones de género y número, podré modificar de masculino a femenino, de singular a plural, sin ningún problema. Claro, depende un poquito del tipo de palabra, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy aparte. Entonces, supongamos que yo estas palabras dijimos que son masculina singular y masculina plural, ¿no? Supongamos que yo quiero pasarla a femenino, aquí también en la regla. Me guío nuevamente de la raíz. La raíz es gat, dijimos, ¿no? Voy a poner aquí lo que es femenino singular y aquí femenino plural, ¿ok? Entonces, la regla general, que es la que se van a aprender luego, es que para lo que es femenino, terminación en a, gata, va a ser femenino singular, gatte, femenino plural. Prácticamente yo te estoy agarrando nuevamente nuestra raíz y solo te estoy cambiando el género de la palabra, de masculino, singular y plural, a femenino, singular y plural. ¿Ok? Sigue siendo la misma raíz, la misma palabra, solo cambia la terminación. Y este en sí es el chiste de la morfología, entender la estructura, entender cómo podemos modificar, ¿ok? Entonces, ¿qué va cambiando? Pues en resumen, la terminación, ¿ok? Prácticamente, esta es la idea fundamental, ¿ok? Se los mostré con ejemplo para que sea un poco más entendible, ¿ok? Si nos vamos bajando
realmente les explica las diferencias. Nosotros ya vimos fonética, ya vimos fonología, ahora estamos en morfología, la vamos a estudiar bien y de ahí vamos a seguir con sintaxis y semántica, que esto pues realmente es muy aparte, ¿ok? Pero no sabemos que ya ustedes entiendan un poquito cómo, cómo se conecta cada una de cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, fonética, fonología, morfología. Realmente aquí les explica exactamente lo mismo en cuanto a morfología. Por ejemplo, ragazzo, masculino singular, terminación O. Ragazze, femenino plural, terminación E. Aquí prácticamente, si nos vamos a guiarnos de lo que es la raíz de la palabra es ragaz, sigue siendo la misma raíz. Y lo único que estoy modificando en sí es nuestra terminación. ¿Ok? Entonces, pues les digo, realmente esta estructura que les mostré aquí arribita les va a servir para entender pues mejor cómo vamos entendiendo cada parte de la morfología. ¿Ok? Molto bene. Y luego entramos con lo que es qué es una parábola y cómo la analizamos. En sí aquí, pues les puedo decir que este es un punto muy importante porque será prácticamente la base de todo lo que viene después, ¿ok? En sí es lo mismo que les acabo de explicar, pero pues aquí se los explica como un poquito más detallado, ¿ok? En sí, la radice nos dice que es la parte fija que contiene el significado principal de la palabra, como el ejemplo que vimos con gato, ¿no? Que sería la raíz gat, ¿ok? Y la desinencia o terminación o sufijo también se conoce, es la parte variable, porque este cambia, ¿no? Siempre es la misma terminación que les mostré arriba, va modificándose dependiendo del tipo de palabra. Cambia para indicarnos lo que es el género y el número, ya sea masculino, femenino, singular o plural. Y también obviamente lo van a ver con lo que es la parte de tiempos verbales, ¿ok? Aquí si nos guiamos siempre del ejemplo de gato, ¿ok? Un ejemplo, la terminación potrebbe essere e gatte, y que sería femenino plural, ¿ok? Entonces yo estoy tomando en cuenta los dos puntos principales perdón, de la morfología, ¿ok? Muy bien. Y bueno, miren, aquí justo se los explica un poquito más, ahora sí visual, es lo mismo que les acabo de explicar, ¿ok? Realmente esto va a pasar, pues, con también otras palabras. Les doy un ejemplo. Bambino, bambina, bambini, bambine, ¿ok? Entonces, si me guío de la estructura que les expliqué, la morfología aquí va a ser, primero que nada, la raíz. Bamb, perdón, bambín, ¿ok? Y lo mismo va a ser para lo que es femenino. Bambín, raíz, raíz. ¿Cuál va a ser la terminación de nuestro interés? La O, la A, la I y la I. Si lo notan, nuevamente aquí, yo me estoy guiando de lo que es la estructura de la palabra. Bambín sería nuestra raíz, tanto para femenino como para masculino, singular y plural. Ay, no me está dejando ver, perdón. Ok. Y lo que realmente estoy modificando principalmente solo es la terminación. Y ya conociendo, les digo, las terminaciones que iremos viendo la siguiente semana, va a ser más sencillo que ustedes lo identifiquen. Por ejemplo, aquí es masculino singular, masculino plural
femenino singular, femenino plural. ¿Ok? Bambino, bambini, niño, niños. Bambina, bambine, niña, niñas. ¿Ok? Y si lo notan es lo mismo que con lo de gat, o gato, o gata, o gatti, o gatte. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Correcto. Ahora, si nos vamos con las 9 categorías gramaticales, obviamente, pues como les decía, cada palabra pues es un mundo. En el italiano pues existen un total de 9 palabras. Bueno, 9 tipos de palabras, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente va a haber palabras variables e invariables. Diferencia, variables cambian de forma, invariables nunca cambian. ¿Cuáles son las más difíciles? Las variables, porque van cambiando la forma. Las invariables, pues ahí se mantienen. Con que te las estudias de memoria, pues ya estuvo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las categorías? Y esto se los voy a pedir el siguiente martes para que vean. Es nome, que sería el sustantivo en sí, el artículo, l'aggettivo, il pronome e il verbo. Estos 5 puntos de la categoría forman parte de partes variables. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que va a cambiar completamente la forma. Función, pues obviamente aquí nos da la función de cada uno. Esto es importante que ustedes igual se lo separen en el español como para entenderlo un poquito más. Y considero que todos se lo saben, pero por cualquier cosa repasar un poquito. Y nos va dando los ejemplos, ¿no? Ejemplo. Libro, Roma, felicità. ¿Ok? ¿Por qué cambia la forma? Porque yo si quisiera, esto lo puedo pasar a plural, masculino y femenino. O si yo quisiera, podría mantenerlo pues solo con una estructura, pero puedo cambiar la forma sin ningún problema. Solo me tengo que guiar de la raíz de la palabra, ¿ok? Y es ahí esa parte que les digo en cuanto a los sustantivos, que pues conociendo lo que es las terminaciones, es mucho más sencillo como que poder modificar pues cada sustantivo. También eso pasa con los adjetivos, ¿ok? Pero bueno, ahorita estamos con el sustantivo. Los artículos, pues aquí son solo estos, unos cuantos que nos da de ejemplo, que también los puedo modificar. ¿Por qué? Porque estos son completamente singulares, pero podemos llegar a encontrar plurales. Entonces cambia la forma. ¿Ok? Los adjetivos es la misma regla de los sustantivos. Se pueden cambiar sin ningún problema. Bello, belli. Por ejemplo. Italiano, italiani. Bello, bellos, italiano, italianos. ¿Ok? Aquí, si yo quiero, puedo modificar sin ningún problema la palabra. Pronombres también pueden ir modificándose prácticamente a plural. Así esto pasa con todos los pronombres. Y pues verbos, bueno, son ahora sí unos cuantos. Unos cuantos, bueno, hay unos que por ejemplo son un poco específicos, pero pues en su mayoría los verbos se pueden modificar sin ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué se modifican? Porque cambian de lo que es singular a plural. ¿Ok? Realmente no es que, sí cambia también obviamente la terminación, pero es otro tipo de terminación. O sea, no se asemeja, por si no hacen dudas, a una terminación de los sustantivos o adjetivos. Cambia bastante la terminación, pero sí, prácticamente aquí sí se puede modificar. ¿Por qué? Porque prácticamente modifico lo que es el número, de singular a plural, de plural a singular, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por último, antes de retirarme, vamos con las partes invariables. Las partes invariables en sí ya entendimos que no cambian de forma. Entonces, ¿qué significa que no cambian de forma? Que se mantienen con esa estructura y por más que tú quisieras modificarlo, no se puede. ¿A qué me refiero con modificar? Que tú no puedes cambiar ni el género ni el número, se mantiene y se mantiene. ¿Ok? O puedes cambiar capaz el número, pero no el género. ¿Ok? Y esto va a pasar con adverbios, adverbio, preposiciones, preposizioni, congiunzioni, conjugaciones y interjezioni, pero interjezione, ¿ok? Que es la interjección, ¿ok?
Estas son específicas, tú no las puedes modificar por más que quieras, por más que lo intentes, ¿ok? Pero bueno, en este aspecto igual tenemos que entender un poquito claramente la función de cada uno, para qué sirve un adverbio, para qué sirve una preposición, para qué sirve una conjugación, que en este aspecto les puedo decir que es lo mismo que en el español, en su mayoría. Realmente con que ustedes se sepan la definición de cada uno de estos temas, al español mayormente se puede entender bastante bien al italiano, entonces ahí les dejo un tip. Y pues bueno, aquí nos dan unos ejemplos, ¿ok? Pero bueno, esto lo vamos a ver pues poquito a poquito. Ahora, en la siguiente sesión, yo les voy a explicar obviamente las terminaciones y todo lo que es género, número y concordancia para que lo tomen en cuenta, que es el punto 5. ¿Ok? Ahora, para la casa, lo que me interesa que hagan es estudiarse bien esta primera parte, desde el punto 1 hasta lo que es el punto 4. ¿Ok? Quiero que se estudien las tablitas y las definiciones. Realmente esa es la tarea para la casa, porque no les puedo dejar algo mucho más específico, considerando que es un tema un poquito, ¿cómo les digo? Pues complejo. O sea, no está difícil, pero es complejo. ¿Por qué? Porque es un tema largo que tenemos que ir estudiando poquito a poquito. ¿Ok? Como cuando vimos lo de fonética y fonología. ¿Ok? De todas formas, voy a ver si les puedo subir alguna actividad que puedan hacer que no esté tan detallada, porque pues claro, tenemos que empezar a ver pues las terminaciones correspondientes, pero pues de por mientras, perdón, me interesa que ustedes empiecen como que a asociar un poquito el uso de cada cosa, ¿ok? Molto bene. Pues bueno, chicos, les deseo un excelente día. Ahorita les subo lo que es la sesión y cualquier duda o no sé, cualquier comentario, pues ya saben, al privado con mucho gusto. Ok? Molto bene, pues bueno, sería todo por hoy e ci vediamo il prossimo martedì. Arrivederci, ciao!